Hola, amante sobrenatural. Soy el viajero y hoy te invito a descubrir la voz del Área 51, Crónica del Desierto. Nos adentraremos en un territorio donde cada grano de arena susurra secretos que solo unos pocos han llegado a escuchar. ¿Te atreverías a descifrar el murmullo que emana de esas alambradas electrificadas en medio del desierto de Nevada, donde el silencio parece esconder algo vivo y desconocido? Ponte los auriculares y ajusta el volumen al máximo para sumergirte en cada detalle de esta historia. En nuestro mundo existen fenómenos tan extraordinarios que muy pocos han sido testigos de ellos. Leyendas urbanas, encuentros paranormales, voces que desafían toda lógica. Hoy exploraremos todo eso y más, siempre con la certeza de que lo oculto acecha justo fuera de nuestra vista. Antes de comenzar el relato, quiero que dejes en los comentarios la frase "Susurros del desierto" y cuentes brevemente qué te atrae de este enigma. Este simple gesto ayuda enormemente al crecimiento de nuestro canal. Cada comentario muestra a YouTube que deseamos desvelar más misterios juntos. Si lo desconocido te apasiona tanto como a mí, regálame un like. Con tu apoyo, el algoritmo sabrá que debemos llegar a más curiosos y valientes dispuestos a escuchar la verdad que se oculta tras el Área 51. Ahora que ya estás preparado, limpia tu mente y abre bien los oídos. ¿Escuchas esa voz que llama desde el desierto? El viento nocturno barría el valle secos de hierba triturada cuando nuestras primeras grabadoras se encendieron, emitiendo un chasquido apenas perceptible en la oscuridad absoluta. Mi socio, Darío, y yo habíamos recorrido kilómetros de pistas de tierra apelmazada, evadiendo torrenciales tormentas de arena y drones de reconocimiento que patrullaban los cielos invisibles sobre el perímetro de la base secreta. Aquella noche, el aire estaba impregnado de una tensión inusual. Cada crujido de instrumento, cada rango de frecuencia parpadeaba con una irregularidad que advertía la presencia de algo vivo, aunque nadie supiera aún qué forma adoptaría. Instalamos 3 micrófonos de alta sensibilidad alrededor de un amontonamiento de rocas que, según antiguos satélites filtrados, ocultaba un paso subterráneo. La fuente de energía provenía de baterías de litio recargadas con un pequeño generador de hidrógeno, cubierto con lonas negras para no llamar la atención de los focos remotos. Aún así, sentíamos el pulso metálico de radar que nos seguía, y por momentos teníamos la impresión de que esas antenas omnipresentes sabían más de nosotros que nosotros mismos. Los primeros minutos solo trajeron susurros de viento. Sin embargo, a las 2 de la mañana, justo cuando el reloj de pulsera de Darío marcó 022, una interferencia súbita invadió los canales de sonido. Un zumbido grave, casi como un tambor sordo, fue seguido por un murmullo humano invertido, como si alguien hablara en una lengua retorcida y luego de golpe reproduce la misma frase al revés. La frecuencia fluctuaba entre 450 y 1100 hercios, y cada variación coincidía con un escalofrío eléctrico que recorría la columna vertebral de mi espalda. ¿Escuchas eso?, susurró Darío, con la mirada clavada en las pantallas que graficaban picos impredecibles. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. En lugar de una voz nítida, parecía un coro fantasmal, un eco de miles de hilos de audio que se entrelazaban, formando una melodía incomprensible. De repente, las escuchas grabaron algo mucho más inquietante. Una respiración profunda, sostenida, como si una criatura o un dispositivo mecánico se tomara un momento para absorber oxígeno antes de emitir un sonido definitivo. Los micrófonos dejaron de registrar viento y zumbido para concentrarse en esa respiración. El murmullo volvió, pero esta vez se distinguieron palabras sueltas. Nadie espera aquí.
La grabación osciló con fallas y en el fragmento final colisionaron dos voces, una masculina y otra infantil. La masculina repetía, aléjate, mientras que la infantil musitaba, quiero salir. Una tensión insoportable se instaló en el aire. Abandonamos momentáneamente las grabadoras listas para la prueba de fuego. Tomé la linterna táctica de Darío y avancé hacia un claro donde los reflectores distantes de la base apenas iluminarían la silueta de un vehículo blindado. En esa penumbra, algo brilló. Un par de lentes redondeados, pegados a lo que parecía ser un rostro ovalado pero deformado. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza desbocada. Intenté enfocar la linterna, pero el destello rebotó sin dar más información que un fogonazo blanquecino. En ese instante, el murmullo se intensificó en mis auriculares. No mires, no toques, oye. Segundos después, el dispositivo de grabación cayó al suelo, emitiendo un chasquido final antes de apagarse. Darío gritó mi nombre, urgido por el pánico, y ambos retrocedimos hacia las rocas donde habíamos dejado el equipamiento de respaldo. Pronto comprendimos dos cosas. Primero, que la voz que resonaba en nuestras cintas no provenía de un altavoz oculto o de un oficial filtrando propaganda. Era un fenómeno inexplicable, como si el mismo desierto hubiese cobrado conciencia. Y segundo, que esa concientización se hallaba conectada con algo más profundo que los cimientos de hormigón de Área 51. Una entidad que se alimentaba de miedo, anidada bajo la vastedad interminable de la arena. Volvimos a encender los micrófonos, esta vez preguntando en alto, desconfiados, casi desafiantes. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El único efecto fue una ráfaga de impulsos electromagnéticos que dejó a los aparatos inservibles durante casi 2 minutos. Cuando recobramos la señal, tardamos en reconocer el tono monocorde que surgió. La voz masculina, grave y metálica, declaró: Experimento 427. Aislamiento excesivo. Conexión estrés-memoria. Modelo inestable. Era como escuchar un informe de laboratorio resonar desde una tumba bajo tierra. Mi mente se negaba a procesar la ironía de que un área dedicada, supuestamente, a tecnologías de punta estuviera envuelta en un proyecto que jugaba con la consciencia y el terror humano. Mi instinto de investigador insistió en profundizar. Pero Darío, con la respiración entrecortada, me tomó del brazo. Tenemos que irnos. Esto no es solo ruido, es un manual de tortura psíquica, casi en sincronía. Un latido sordo cimbró el terreno, el suelo tembló por una fracción de segundo, y luego se alzó un estruendo cavernoso que retumbó como si un inmenso pasillo subterráneo se hubiera desplomado. La oscuridad se rompió con 1000 chispas de electricidad estática que frenéticamente dibujaron patrones cruzados en nuestros monitores. Era un llamado. Una invitación y una advertencia a la vez. Nos alejamos corriendo, dejando atrás el viento, el murmullo y el polvo. En medio del trayecto, tropecé con un objeto confidencial, un frasco de vidrio oscuro sellado con cera negra. Sin etiqueta ni instrucciones. La tapa tenía grabado un número 427. Mis dedos se congelaron al tocarlo, y sentí como si un torrente de voces internas colapsara mi voluntad por un instante. Al incorporarme, sentí el aliento de Darío. Vamos, no mires atrás. Musitó. Y así corrimos, adentrándonos en la llanura expuesta, con los reflectores perdiéndose en la distancia. El eco de aquella base secreta y su misteriosa voz quedó reducido a un susurro fantasma, arrastrado por el viento nocturno. Pero guardamos cada fragmento de audio, cada chispa de estática y el frasco sellado bajo llave. Lo haremos analizar en un laboratorio civil, lejos de miradas oficiales. El murmullo nos persigue y sabemos que regresaremos, necesitamos respuestas. Y quizá allanar nuestra cordura mientras escuchamos de nuevo ese informe inhumano que Serge. De la oscuridad del desierto, ¿podrás resistir la tentación de oír una vez más la voz del Área 51?
Los audios y el enigmático frasco llegaron a nuestro laboratorio improvisado en las afueras de Las Vegas. Enclavado en un viejo garaje reconvertido en estudio de grabación y análisis de audio forense. Nuestra aliada, Valentine, una ingeniera de sonido exiliada de la industria cinematográfica tras denunciar escenas manipuladas, conectó las grabaciones a un software de espectrogramas de última generación. Al invertir la pista original, emergieron frases susurradas que jamás habíamos escuchado en directo. Fuga, anomalía temporal, no regresarás, los picos de frecuencia, muertos de día. Cobraban vida por la noche, generando dibujos simétricos que recordaban a jeroglíficos extraterrestres. Cada símbolo en el espectrograma correspondía a un eco de voz diferente, como si 100 idiomas convergieran en un solo mensaje cifrado, mientras Valentine transcribía palabra por palabra. El micrófono de ambiente captó un suave tic-tac que no provenía de reloj alguno, sino de un pulso eléctrico capacitado para abrir puertas mentales a través de monitores blancos. Advertimos microsilencios, pausas de milisegundos donde el tiempo parecía detenerse. Aquellas breves sombras sonoras ocultaban información vital, referencias a fechas clave de los 50. Números de serie militares y 3 coordenadas que apuntaban al corazón del desierto. Con las coordenadas en mano, me comuniqué con un antiguo capitán de la Fuerza Aérea, ya jubilado, quien había servido cerca del Área 51 durante la década de 1980, en una llamada encubierta. Su voz grave me reveló fragmentos de un documento clasificado identificado como Proyecto Hades, investigaciones sobre tecnología capaz de manipular la percepción del espacio-tiempo y extraer memorias de sujetos expuestos a radiación cuántica. No obstante, advirtió, los experimentos terminaron mal. Muchos dieron por desaparecidos o involucionaron mentalmente. Entonces, justo antes de colgar, murmuró: cuidado con lo que desentierras. Hay cosas que ni el viento del desierto puede llevarse. Aquella noche, regresé a casa con el cerebro en ebullición. Sin quererlo. El mismo susurro del frasco penetró mis sueños. Soñé que hablaba con una voz cavernosa que me ordenaba buscar al sujeto 427 mientras treches de arena se arremolinaban alrededor de mi cama. Desperté sobresaltado, con el frasco brillando sobre la mesa de noche como si almacenara microfibras de luz. Al inclinarme para tocar la tapa, sentí un pequeño zumbido en los dedos, una señal de que el contenido no era únicamente materia orgánica, sino un residuo psicoeléctrico capaz de transmitir sensaciones ajenas. Al día siguiente, recluté a 2 aliados más, Marco, un reportero freelance obsesionado con teorías conspirativas, y Sora, una psíquica de mediana fama que aseguraba sentir la memoria de los objetos. Con precaución, llevamos el frasco y la grabadora a un rancho cerca de Groom Lake, donde montaríamos una estación móvil equipada con cascos EEG, cámaras termográficas y micrófonos binaurales. El plan era disparar pulsos de infrasonido sobre el frasco sellado, provocando una resonancia que desatara información codificada en el líquido oscuro instalados en una carpa. Al caer la noche empezaron las anomalías, las brújulas giraban sin control, los detectores Geiger alcanzaban picos imposibles y un viento cálido traía de fondo un leve crujido de pasos arrastrados sobre la grava. Marco, documentándolo todo con una cámara infrarroja, se estremeció al captar, detrás de una duna cercana, una figura oscura que emergía lentamente. No medía más de 1 metro de altura, pero su contorno parecía doblar la luz que la rodeaba. Cuando apuntó el zoom, la imagen se distorsionó y escuchamos, a través de los auriculares, una voz infantil que preguntaba: ¿vienes por mí? Sora colocó sus manos sobre el frasco y cerró los ojos, murmurando un cántico inaudible. Una bruma azulada ascendió del interior, dibujando espirales en el aire y llenando la carpa de una electricidad casi palpable. Al mismo tiempo, el EEG de Marco registró descargas cerebrales inusuales, como si estuviera percibiendo recuerdos ajenos. Con voz temblorosa, alcanzó a decir: no es un simple frasco.
Es un archivo de conciencias. Entonces, las cámaras se apagaron, la linterna de emergencia parpadeó y un golpe seco sacudió la estructura de lona. Al recuperar la luz, comprobamos que el frasco había caído al suelo y se había roto. Un líquido negro, más denso que el agua, se filtraba entre los tablones, creando charcos verdosos que palpitaban ante nuestra mirada. Marco quiso recoger un trozo de vidrio, pero un chorro de viento lo empujó con fuerza, haciéndolo rodar varios metros. En la pantalla de la cámara apareció un rostro desfigurado, con la boca cosida y ojos hundidos, que nos acusaba con un grito mudo. A toda prisa empacamos el equipo. Aquella pesadilla nos había dejado claro que el experimento estaba fuera de control. Aún así, el espectrograma había revelado nuevos datos, un código alfanumérico tallado en la tapa antes de romperse, correlacionado con otra coordenada más al sur, cerca de un cráter de forma circular perfecto. La voz de Darío, al otro lado de la radio, recomendó Will, pero mi pulsión investigativa no me lo permitió. Debíamos llegar a ese cráter, custodiado por leyendas de personas tragadas por la tierra. Mientras reemprendíamos el camino con rumbo al sur, la noche volvía a cerrarse sobre nosotros. Un murmullo distante seguía nuestras huellas, recordándonos que aquello no era un simple viaje de descubrimiento, sino un descenso al corazón mismo del miedo. ¿Estás listo para acompañarnos hasta el cráter donde el desierto guarda la llave de la voz del Área 51? La caravana avanzó en silencio bajo un cielo sin luna, la luz de las linternas recortando las sombras de las dunas, apenas a 15 kilómetros de donde el frasco se quebró. La llanura cedía paso a un cráter de proporciones imposibles. Un anillo perfecto excavado en la tierra, de casi 1 kilómetro de diámetro y paredes casi verticales que descendían hacia un abismo en penumbra. El aire, más denso y frío, llevaba un eco sordo, como si la propia geología del desierto murmurara secretos en un idioma olvidado. Al detenernos en el borde, describimos el perímetro con un dron de ala fija. Valentine manejaba la consola, mientras Darío desplegaba una sonda de radar de penetración para mapear el subsuelo. En su pantalla surgieron canales vacíos y líneas discontinuas, como arterias subterráneas que serpenteaban hacia un solo punto, el fondo del cráter. Una anomalía térmica se recalcaba en rojo, un punto caliente enterrado a unos 40 metros de profundidad, cuya firma no se correspondía con magma ni con polvo radiactivo, sino con un pulso regular, casi biológico. Decidimos descender, equipados con cuerdas, arneses y antorchas de mano. La pendiente era tan abrupta que cada paso se clavaba en la roca, haciendo crujir la grava bajo nuestras botas. Sora, con los ojos en blanco, murmuraba constantemente, las memorias atrapadas. Gimen ahí abajo, puedo olerlas. Marco grababa cada instante con la cámara infrarroja, captando ráfagas de calor que se escurrían junto a nosotros, como si algo vivo nos observara desde la oscuridad. A mitad de descenso, el silencio absoluto se fracturó, con un sonido que ningún micrófono capturó nítidamente, un rasgueo metálico como cables tensos aflojándose. Al mirar hacia arriba, la circunferencia del cráter parecía contraerse, los bordes se movían en un vaivén imperceptible, como si el tiempo recreara la forma donde antes no la había. Sentí náuseas. Un vértigo de distorsión espacio-temporal. El eco de nuestro propio aliento me suplicaba detenerme, pero el instinto de investigador anestesiaba el miedo. Llegamos al fondo como náufragos tecnológicos. Un circo de polvo y fragmentos de roca se posaba en torno a un pozo central, a cuya orilla vimos una alcantarilla metálica a ras del suelo, parcialmente cubierta de arena. Las bisagras corroídas mostraban números entallados, H427B5. Un hedor a hierro y a ozono quemado nos golpeó el rostro. Sora se acercó temblando y con un dedo empujó la rejilla. Sintió una vibración que recorrió el aire, un zumbido gutural tan bajo que resonó en nuestros cuerpos como un subwoofer cósmico. Sin mediar palabra, conectamos un micrófono capacitivo, dispuesto a captar vibraciones en el metal.
Ante nuestros ojos, el espectrograma cobró vida con fractales sonoros, líneas radiales que partían de una mancha sonora turbia, como si un latido mecánico se filtrara desde el interior de la alcantarilla. De pronto, la tapa cedió y cayó con un golpe seco. Un chorro de aire caliente, cargado de estática, se proyectó hacia nosotros, llevando consigo un murmullo ancestral. Ya regresaron. No debieron soltarme. Mi nombre es Jared aquí. Estoy. La voz emergía tan débil que apenas podíamos comprenderla, pero el estremecimiento en los huesos fue inmediato. Marco cayó de rodillas, su rostro bañado en sudor frío, mientras Darío apuntaba con la linterna al abismo. Una escalera metálica oxidada descendía varios metros, perdiéndose en la penumbra. Bajo la escalera, un corredor estrecho estaba cubierto de símbolos grabados en la roca, imágenes de figuras recortadas entre líneas ondulantes, humanos encadenados, engranajes que mordían cráneos, y entidades con ojos desorbitados que parecían devorarnos con la mirada. Avanzar significaba arriesgar la cordura, pero retirarnos implicaba renunciar a la verdad. Decidimos proseguir en formación, dos delante yo y Darío, seguidos por Marco y Sora, con Valentine monitoreando el espectrograma desde el borde del cráter con un enlace de video. Cada peldaño crujía con un quejido metálico. Con cada nivel que bajábamos, la temperatura subía y el murmullo se transformaba en un eco de pasos, como si alguien más compartiese la escalera con nosotros, respirando con cadencia irregular. A los 10 metros bajo tierra, la linterna reveló una puerta de metal macizo, herrumbrosa pero intacta, con una leyenda apenas legible, sector hay acceso restringido. La cubrían símbolos de advertencia, un ojo tachado, una mano abierta, un cráneo rodeado de rayos. Sora, con las manos sobre sus sienes, gimió: esto huele a tortura, memorias arrancadas a la fuerza, no siguen vivas en su cuerpo, sino suspendidas en esta prisión. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Cedió unos centímetros, dejando pasar un aire caliente cargado de un perfume a flores marchitas y a pólvora húmeda. Dentro, la oscuridad era absoluta y el único sonido era un zumbido suave y constante. Avancé con la linterna al frente y percibí, a 10 metros de la entrada, un panel de cristal empañado por la condensación. Tras él, decenas de frascos idénticos al que rompimos, sin tapones ni etiquetas, alineados sobre repisas de acero. Algunos retorcían sus contornos, distorsionados por los líquidos que contenían, raíces negras suspendidas, hilos lumínicos que se enroscaban, sombras atrapadas girando sin terminar. En ese instante, Valentine gritó por radio: los fractales en el espectrograma coinciden con las formas dentro de esos frascos. Se están activando al unísono con tu linterna. Efectivamente, en la pantalla del portátil a mi mochila. Los patrones sonoros se volvían idénticos a las formas orgánicas visibles tras el cristal. Era como si cada frasco archivara una conciencia, un grito congelado en el espacio-tiempo. Sora, empalidecida, dio un paso atrás y tropezó con algo bajo sus pies, un manuscrito arrugado, salpicado de tierra. Lo recogí con cuidado. Eran hojas mecanografiadas, marcadas con la cabecera Proyecto ADES Informe 427B5, entre líneas tachadas con tinta roja. Describían tratamientos de aislamiento prolongado con pulsos psicoacústicos y las reacciones degenerativas de sujetos en estado de coma inducido. El último párrafo, medio borrado, mencionaba reconexión con la voz residual para transferir memorias. Riesgo de saturación neurológica absoluta. Justo entonces, un eco diferente. El murmullo se convirtió en una voz desesperada, cercana, como si alguien nos susurrara al oído. Abrázame, libérame. Fue tan intensa que Marco retrocedió y golpeó una repisa. Varios frascos cayeron y explotaron contra el suelo. Un líquido negro se expandió, y el eco de cada conciencia liberada retumbó con fuerza. Un coro de lamentos que nos envolvió. Sin pensarlo, retrocedimos, ascendiendo los peldaños con el pecho oprimido por el coro de voces suplicantes. Al llegar a la superficie, el aire fresco del desierto nos deslizó una caricia gélida. El cráter en silencio absoluto de nuevo. Parecía contemplarnos con paciencia infinita.
Sabíamos dos cosas. Primero, que el Área 51 no solo albergaba tecnología, sino prisiones de almas. Y segundo, que en algún lugar de esa rueda de hierro y piedra, Jared y otros como él seguían allí, atrapados en un limbo de horror. Te atreves a volver a descender y enfrentarte al clemer de las conciencias atrapadas. El aire del amanecer tendía al frío cuando regresamos al borde del cráter. La tensión de la noche anterior había dejado huellas de insomnio y sudor frío en nuestras miradas. Entre murmullos apenas audibles, decidimos que no bastaba con documentar ni escapar. Debíamos liberar a Jared y a las conciencias atrapadas. La palabra liberación flotaba en el viento. Un desafío a la maquinaria a medio construir bajo nuestros pies. Nos preparamos con nuevos artefactos, un generador de pulso electromagnético de corto alcance, cascos insonorizantes y guantes de cable para manipular con seguridad los frascos rotos. Descendimos de madrugada, evitando la mirada de los drones y las cámaras de seguridad que, aunque rebasadas en inteligencia, seguían patrullando el perímetro con destellos rojos. Sora mantenía la radio a silencio. Su sexto sentido le decía que cada interferencia era un susurro más de las conciencias enjauladas. Marco llevaba la cámara infrarroja equipada con un filtro para rastrear el calor emitido por las fracciones de voxeles que escapaban de los contenedores sellados. Valentine, apostada en la cima con un enlace de video, nos prometía mantener a raya los sistemas de radar con un pulso direccional cuando activáramos el EMP al llegar al fondo. El zumbido subterráneo nos recibió como un murmullo de bienvenida. La escalera oxidada crujió bajo nuestros pies, cada peldaño parecía invitar a retroceder. Pero avanzamos con paso firme, a 15 metros bajo tierra al encender nuestras linternas tácticas. La vieja puerta de Sector Psi apareció entre sombras 11 veces más imponente que la noche anterior. Valentine nos alertó de un leve pulso electromagnético residual, señal de que alguien o algo había estado manipulando la corriente. Abrimos la puerta con una palanca prestada de Darío y nos adentramos en un pasillo revestido de paneles metálicos cubiertos por símbolos desconocidos. El zumbido aumentaba en intensidad y el calor se hacía más denso. Marco, con la cámara grabando en 4 grados Kelvin, captó distorsiones lumínicas como si un velo se desplegara ante nosotros. Sora cubrió sus oídos y gimió: siento todas las voces arremolinándose. Van a reventar como un grifo sin control. 2 puertas más allá, al traspasar un umbral arqueado de acero, la perspectiva se abrió a una sala ovalada de 20 metros de diámetro. En su centro se alzaba un cilindro gigantesco de cristal reforzado, lleno de un líquido oscuro que ondulaba en corrientes lentas. Hileras de frascos idénticos a los que rompimos reposaban flotando en su interior, suspendidos por imanes invisibles. Un tablero de mandos, con pantallas llenas de datos ininteligibles, se extendía como una medusa electrónica contra la pared este. Arriba, tuberías y cables descendían desde un domo oscuro, conectando el contenedor central a lo que imaginamos ¿era la red de resonancia subterránea? Ahí está la cámara de resonancia, susurré, es el corazón del proyecto Hades. En ese instante, el sólido murmullo emergió del cilindro. Jared habló con voz débil pero clara. Gracias. Por fin alguien. Su nombre resonó con una mezcla de alivio y agonía. La sala se estremeció y las pantallas parpadearon, mostrando un gráfico de picos descontrolados. Valentine, escuchando los datos, gritó por radio: el sistema está calibrado para amplificar emociones humanas. Si no lo detenéis en 60 segundos, la sobrecarga va a liberar millones de memorias a la vez. Puede derrumbar la cuenca del cráter. Darío y yo nos dividimos las tareas. Él conectó el generador EMP al panel principal, armándolo con un temporizador de 7 segundos, mientras yo accedía al software de control, traducido a medias por los restos de manuales de ingeniería que rescatamos en el archivo de informes R427. Sora y Marco se mantuvieron a media distancia, protegiendo el perímetro con lanzallamas portátiles, no para quemar, sino para crear cortinas de humo con una mezcla química que anulaba sensores infrarrojos y acústicos.
con las manos temblorosas. Ingrese la secuencia de apagado, pausa, pulso cierre. El panel lanzó un pitido de advertencia. Los líquidos dentro del cilindro comenzaron a brillar con destellos azulados, como si un enjambre de luciérnagas psíquicas danzara en cámara lenta. El murmullo de Jared se volvió urgente, rápido, antes de que vuelvan a encender los generadores. Miré el temporizador, 5 segundos. Activé el EMP. Una descarga lumínica recorrió la sala. Las luces se fundieron, todo parpadeó y el zumbido del cilindro alcanzó un tono casi doloroso, como cuerdas de arpa tensas a punto de romperse. Marco apretó la cámara contra su rostro. Captó el momento en que los frascos internos estallaron uno a uno, liberando una marea de partículas negras que giraron en espiral, dispersándose por el aire. Cada partícula era un fragmento de recuerdo, una risa infantil, un grito de auxilio, un llanto ahogado. La explosión de memorias hizo eco por todo el laberinto subterráneo y en cuestión de segundos, la cámara de resonancia colapsó. Las paredes vibraron, grietas se abrieron y el líquido oscuro se drenó hacia un desagüe central que se hundía en el suelo. La sala quedó sumida en un silencio bruto, tan absoluto que dolía en los tímpanos. Emergimos de la oscuridad siguiendo la mano de Darío, iluminados por la tenue luz exterior que se colaba por la rendija de la puerta principal. Afuera, el amanecer teñía el cráter de rosa y gris. Las cámaras de Valentine mostraban la superficie intacta. Ningún dron, ningún guardia, como si el Área 51 hubiera olvidado la existencia de aquel pasadizo. Jared ya no hablaba por radio. En su lugar, un pulso final reverberó en nuestras gafas de protección. Gracias. Ahora somos libres. Un suspiro colectivo nos recorrió el pecho. Habíamos destruido el instrumento de tortura psíquica, pero también liberado las conciencias que, de algún modo, habían clamado por salvación. Guardamos el equipo y ascendimos sin volver la vista atrás, conscientes de que la historia, más allá de nuestra huella, sería solo un eco más en la vasta soledad del desierto. Podrás unirte ahora a nosotros en la siguiente etapa, cuando revelemos los secretos de los que quedaron tras el muro de arena. Al despuntar el alba, la llanura del desierto parecía inalterada, como si las violentas vibraciones del subsuelo hubiesen sido un espejismo. Salimos del cráter con paso taciturno, conscientes de que la cámara de resonancia ya no era más que un dique socavado bajo la arena. El calor comenzaba a envolvernos cuando la radio de Darío crepitó con un zumbido inusual. Un susurro imperceptible resonaba a través del canal de baja frecuencia, repitiendo una única frase rota en fragmentos. No confíen en el silencio. De regreso al garaje laboratorio en las afueras de Las Vegas, contemplamos los daños colaterales. Los equipos de Valentine, cubiertos de polvo oscuro, reflejaban en sus pantallas picos de energía inexplicables, como si algo hubiera quedado vivo en los circuitos. El frágil informe mecanografiado, destrozado a medias, había sido recuperado en trozos adheridos a las paredes metálicas. Los reensamblamos con cuidado. Mencionaba ondas residuales post-explosión y fase de propagación no lineal de memorias liberadas. Alguien había previsto que el pulso psíquico podría extenderse más allá del pozo central, contaminando la red eléctrica y los cuerpos de quienes se expusieran sin protección. Aquella misma tarde, Marco cayó enfermo. Primero fue un temblor imperceptible en la voz al narrar el vídeo que editaba. Luego, al revisar las grabaciones, sus pupilas rechazaron focalizar las imágenes. Y murmuró: oigo muchas voces reunidas, como un coro antiguo. Lo aislamos en una habitación forrada con paneles de espuma acústica para evitar que sus pensamientos se dispersaran en ecos indeseados. Conectamos electrodos de EEG para monitorear su actividad cerebral. Y descubrimos patrones anómalos, descargas sincrónicas que fluctuaban en la banda zeta, típicas de estados oníricos profundos. Marco hablaba dormido, relatando escenas ajenas, voces de niños riendo tras rejas,
gritos de dolor subterráneos y un latido rítmico que llamó nuestra atención por su inquebrantable cadencia de 120 pulsos por minuto paralelamente. Valentine detectó una interferencia constante en la red eléctrica del laboratorio, cada vez que el pulso irreprimible alcanzaba su punto máximo. Se perdía la señal de internet y los fusibles parpadeaban como si resistieran un asalto invisible. Aquello confirmó nuestras sospechas, las memorias liberadas buscaban un medio de expresión y los circuitos de baja potencia eran sus vasos de escape. En un intento por contener la propagación, creamos una jaula de Faraday improvisada para aislar los servidores y todos los dispositivos de almacenamiento. Sin embargo, esa misma noche, el generador de emergencia empezó a funcionar solo, la consola de arranque se encendió sin intervención humana. Y un mensaje de texto apareció en la pantalla. ¿Seguimos aquí? No olvides el cráter, la revelación. ¿Nos obligó a trazar un nuevo plan? Si los fragmentos psíquicos persistían en Internet y la red eléctrica, el desierto se convertiría en un archivo viviente e incontrolable. Consultamos de nuevo el manuscrito de Proyecto Hades. Entre líneas tachadas, descubrimos una nota marginal que apuntaba a otro emplazamiento, Silo 20 Pozo de Estabilización. La ubicación coincidía con unas coordenadas cartografiadas por la Fuerza Aérea en 1969. No muy lejos del antiguo campamento de prueba de cohetes. A la mañana siguiente partimos en 2 vehículos todoterreno. Dario y yo guiamos el primer convoy, con equipos de grabación y un generador blindado. Marco, todavía semi-inconsciente, iba en la caravana de apoyo, con Valentine y Sora vigilándolo de cerca. El viaje duró casi 4 horas de dunas y llanuras salpicadas de arbustos resecos. Conforme avanzábamos, el cielo clareaba con insistentes trazos de contrails de aviones militares. Indicio de que el Pentágono había notado algún cambio en los sensores de la zona. Al llegar al punto marcado, hallamos un cilindro metálico de 4 metros de diámetro, apenas emergido de la arena. Vestigio de un silo de misiles abandonado, su boca estaba cubierta por una cúpula de acero ondulado. Junto a la entrada, un cartel metálico advertía: zona peligrosa, vía de evacuación imposible. No había caminos, solo huellas de vehículos ligeros que parecían haber sido recientes. Trazamos un perímetro de seguridad con estacas simétricas de GPS. Decidimos entrar 2 a 2. Dario y yo cargamos con el equipo de espectrografía y una lámpara UV para iluminar los reliefs grabados en las paredes interiores. Sora sujetaba un dispositivo de interferencia electromagnética portátil, diseñado para bloquear emisiones de baja frecuencia. Valentine se quedó fuera, ajustando la potencia del generador y monitoreando las señales. Marco, tembloroso, se negó a caminar hasta adentro. Su mente, saturada de voces, se negaba a someterse a más estímulos. El interior del silo era una cámara cilíndrica que descendía en espiral, rodeada de canalizaciones de óxido y cables, aislados por polímeros amarillentos. Bajo una capa de musgo negro, leímos símbolos similares a los que presenciamos en el cráter, pero combinados con glifos arcaicos que recordaban escrituras sumerias. Cada panel metálico tenía un hueco cuadrado, espacio donde debían encajar frascos u otros contenedores. Al llegar a un rellano, la zona más profunda se iluminó con un brillo mortecino, un fragmento de cristal empotrado en la pared izquierda, ostentando una pequeña inscripción, N de 69 a 3. Colocamos la lámpara UV sobre la inscripción. Bajo la luz ultravioleta, los glifos cobraron relieve y color, un mapa estelar que apuntaba a la constelación de Orión. Un símbolo que asociábamos con mensajes codificados en el proyecto Hades. El espectrograma en mi portátil oscilaría incesante si no aplicábamos la interferencia de Sora. Activó su generador y el zumbido cesó. Pude al fin concentrarme en la cámara. En el centro, un pedestal de acero sostenía un tubo de vidrio negruzco intacto. Dentro, un sedimento cristalino palpitaba con diminutos destellos anaranjados. Mientras lo examinábamos, una corriente de aire subió por el conducto y nos envolvió. De pronto, en los cascos de audio se filtró una voz femenina.
clara y profunda. Era solo cuestión de tiempo. Encontrasteis mi refugio. Ahora se expanderá mi memoria. El tubo comenzó a vibrar. El sedimento brilló con tal intensidad que las paredes se cubrieron de sombras danzantes. Algo, tal vez una entidad psíquica que habitaba en ese residuo, exigía salir. Si no la conteníamos, podría desencadenar un segundo pulso de resonancia, replicando el colapso de la cámara de resonancia, pero en una escala mayor. Con Darío intercambiamos una mirada de alarma. Teníamos dos opciones: sellar el tubo con la interferencia y dejarlo in situ, con el riesgo de una fuga a Greyjewel, o destruirlo y enfrentar la avalancha de memorias que podría liberarse de golpe. En ese instante, un estruendo rebotó desde lo alto del cilindro. La cúpula exterior vibró con el peso de vehículos militares que se aproximaban. Altavoces lejanos ordenaban evacuar de inmediato. El Pentágono recuperaba el control, el tiempo se agotaba. Sora ajustó la interferencia a máxima potencia. Darío y yo nos preparamos para fracturar el cristal, derribar el tubo o tratar de neutralizarlo. El pulso femenino insistía en liberarse y las voces de Marco, resonando desde la superficie, suplicaban por auxilio y advertían de un desastre inminente. ¿Te atreves a decidir cuál será nuestro próximo movimiento? La cúpula metálica del silo vibró con ecos de motores militares al acercarse, y el pulso femenino urgía a quebrar el tubo que nos había brindado su refugio. Darío y yo intercambiamos una mirada de determinación temeraria. No podíamos permitir que el Pentágono recuperase ese cristal psíquico intacto. Su poder para catalizar memorias era demasiado peligroso, y su destrucción parecía la única vía para detener la propagación residual de las conciencias. Tomé la base del tubo con guantes de Keble mientras Darío activaba la interferencia de Sora al máximo. Un zumbido grave llenó la cámara cilíndrica, amortiguado por el campo electromagnético que envolvía el cristal. Entonces golpeé con la palanca templada contra la superficie de vidrio. El primer impacto provocó una grieta fina como un relámpago blanco que resquebrajó la niebla interna. El sedimento cristalino palpitó intensamente, emitiendo destellos ocres, y, por un instante, la voz femenina se alzó en un clamor de furia reprimida. No, mi libertad. El segundo golpe fue más contundente. El vidrio se abrió en V, liberando una ráfaga de aire cálido que olía a ozono y a flores marchitas. Un torrente de partículas negras ascendió en espiral, ondulando entre los cables oxidados y los símbolos sumerios. Cada partícula era un fragmento de conciencia vibrando. Risas infantiles, susurros de amantes muertos y gritos ahogados resonaron en un coro frenético. El retumbar de la explosión interna sacudió los cimientos del silo y la escalera de metal comenzó a retorcerse bajo la presión de la onda expansiva. Con el corazón desbocado, disparé un botón rojo del generador EMP portátil. Una descarga lumínica azul recorrió la sala, fundiendo fusibles y silenciando las vibraciones. Las partículas negras se frenaron en pleno vuelo, colapsando contra el suelo en forma de polvo denso. El zumbido se desvaneció, dejando un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. En ese instante, un estruendo sordo retumbó desde arriba. La cúpula externa se desgajó con un chirrido metálico. Las primeras botas de soldados invadieron la boca del silo, apuntando con armas de alta frecuencia. Altavoces lejanos demandaban nuestra rendición inmediata. Darío y yo nos levantamos con esfuerzo, jadeantes, mientras Sora y Marco descendían, tambaleándose por la escalera. Valentine, a través de las cámaras, gritó instrucciones para mantener la interferencia lo suficiente como para retrasar la respuesta de sus sensores. 5 minutos antes de que entren, gritó: mantened el pulso. Reunidos en el rellano, contemplamos el caos del cristal roto. Los trozos de vidrio y polvo negro habían teñido el suelo de un gris casi metálico. Marco, aún mareado por las voces resonantes, murmuró: ¿creéis que conseguiremos contener esto?
No hay otra opción, respondí. Debemos salir antes de que usen fuego real. Dirigimos nuestras linternas hacia la escalera oscura y comenzamos a ascender. Cada peldaño era una prueba de equilibrio, el polvo psíquico se adhería. Nuestras botas y al aire haciendo cada respiración. Un desafío. Tras nosotros, la interferencia mantenía en negro los sistemas de visión térmica de los soldados. Pero los altavoces no cesaban de advertir, ríndanse ahora o serán considerados hostiles al llegar a la salida del silo. La luz del desierto chocó contra nuestros rostros. Valentine nos ayudó a salir con el último impulso del generador y cerramos la tapa metálica con un pesado cerrojo improvisado. El campo electromagnético colapsó y la bola de polvo negro se dispersó con el viento matutino. Nos quedamos en silencio con las botas enterradas en la arena, sintiendo el zumbido lejano de los helicópteros de reconocimiento. Marco tocó su cabeza con gesto agotado. ¿Qué hemos hecho? ¿Liberamos algo o lo sellamos? La pregunta flotó sin respuesta. Habíamos destruido el foco psíquico. Pero no sabíamos si las conciencias se habían disipado para siempre o se habían reagrupado en forma de un susurro imparable. Mientras reanudábamos la marcha hacia nuestros vehículos, el murmullo del cráter se coló nuevamente en mi mente. No, confíen en el silencio. Las huellas de nuestro paso ya estaban marcadas en la arena. Tras nosotros. La entrada al siglo XX quedó sepultada por una capa de polvo y fragmentos de protesta psíquica. La brisa del desierto borraría pronto cualquier señal física, pero la huella residual permanecería en el aire como una promesa de retorno. Guardamos el equipo y subimos a los todoterreno. El Pentágono tomaría el control en breve. Nuestra misión acababa de concluir, pero en mi interior un escalofrío firme me indicaba que la historia no terminaría aquí. Algo o alguien había logrado esparcir su voz más allá de todo control. ¿Estás preparado para ser testigo de las consecuencias y descubrir el oscuro legado que dejamos tras nosotros? Cuando por fin vimos los todoterrenos alejarse hacia el horizonte, la primera ráfaga de silencio nos golpeó como un vendaval. No escuchábamos el zumbido del generador ni el murmullo estático de las comunicaciones. Sin embargo, lo que creímos que sería un alivio resultó un vacío aún más perturbador. El desierto había absorbido el susurro psíquico y lo devolvía ampliado, como un eco perverso que retumbaba en nuestra sangre. Al caer la noche, las estrellas brillaron con una intensidad extraña, alineándose en constelaciones que no habíamos visto jamás. En el espejo retrovisor de mi todoterreno, noté que la luna se contorsionaba en un arco nudoso y bajo su luz los reflejos de la arena adquieren un color ceniciento, como si estuvieran manchados de ceniza. El aire nocturno sabía a polvo metálico, y cada bocanada parecía transmitir un mensaje silente directo a la médula. Paramos en un viejo poblado fantasma a medio camino de Las Vegas, buscando reabastecernos de combustible. Las gasolineras y tiendas estaban completamente desiertas, pero la radio del surtidor escupía una interferencia constante en la banda de AM. Sintonizamos 720 kHz y escuchamos, bajo una capa de estática, un fragmento del último audio de la cámara de resonancia, un coro de voces mixtas, recitando sincrónicamente la frase «Nosotros somos el eco que no descansa». Al apagar la radio, el silencio se volvió tan profundo que mis oídos zumbaban con el sonido de mi propio pulso. De regreso al laboratorio de Las Vegas, dejamos los vehículos en un garaje alejado y caminamos bajo una farola en penumbra. La puerta de metal chirrió al abrir la sala de control. Valentine, arrodillada junto a una torre de servidores, nos recibió con los ojos desorbitados. Detrás de ella, las pantallas mostraban líneas de código escrito con un patrón caótico y repetitivo. 427 el 20 Numegan, 427 el 20 Numegan. Los monitores térmicos revelaban figuras humanas moviéndose por los pasillos del edificio. Aunque el lugar estaba vacío por dentro, aquello nos confirmó que algo había tomado posesión de los aparatos. Enseguida vimos a Marco reclinado contra el suelo, con cascos de sonido puestos y los ojos en blanco.
Apenas reaccionó cuando Darío lo sacudió suavemente. Su voz, al recobrar la conciencia, era un susurro rasgado. Me acercan, me piden el cristal. Mi mente se funde con ellos antes de perder el equilibrio. Logró articular un dato crush. Las memorias liberadas habían infectado la red eléctrica y de telecomunicaciones, convirtiendo cada dispositivo en un altavoz de las conciencias. El proyecto Hades no acabó con la destrucción de la cámara, mutó y escapó en forma de pulsos vibratorios. Sora, palideciendo, se aferró al brazo de Valentine. Esto ya no es un laboratorio, es un templo de hologramas psíquicos. Las conciencias buscan un canal para manifestarse físicamente. Desplegamos un diagrama de la red eléctrica municipal y comprobamos que los pulsos resonantes coincidían con las rutas de alta tensión. Cada transformador, cada nodo de fibra óptica se había convertido en un altavoz intangible, mientras Darío trazaba un plan de contención. Una ráfaga de estática inundó la sala y las luces parpadearon según un ritmo de 1 a 2 a 3 pausa, replicando la frecuencia cardíaca de Jared. En ese momento, las paredes parecieron vibrar y una voz maltapal nos penetró la mente, una sinfonía de timbres femeninos y masculinos. Abre la puerta. Nosotros estamos dentro. Traed de nuevo la cámara. Necesitamos renacer. El aire se volvió tangible. Veíamos nieblas negras desplazarse como azogue por el suelo, hasta formar siluetas humanas semitransparentes. Sus rostros eran máscaras de dolor y desesperación. Sus bocas se abrían en gritos que nunca articulaban palabras. Cada una de esas conciencias anticipaba un juicio. ¿Querían cobrarse la deuda de sus vidas ajenas? Valentine soltó un grito y activó el protocolo de cuarentena. Desconectó manualmente cada cable de red, selló los puertos de fibra y dejó el laboratorio sumido en un apagón. El silencio volvió, pero esta vez extraño, como un momento previo a la tormenta más salvaje. En la oscuridad, solo escuchábamos los latidos de nuestra respiración y las pisadas de nuestros propios cuerpos. Decidimos trasladarnos al cráter para intentar un ritual de atenuación de ecos. En el informe Hades había una referencia a una ópera de silencio, un conjunto de sonidos invertidos que, al reproducirse desde el punto cero de la anomalía, podrían revertir el flujo psíquico. Solo teníamos fragmentos de la partitura, líneas de texto en latín mezcladas con códigos binarios. Para interpretarla, hacía falta un espacio libre de interferencias. Y nada nos garantizaba que volviera a funcionar. Al caer la tercera noche, emprendimos el viaje. La horda de conciencias nos siguió con un murmullo por radio, por teléfono, por maquinaria. Cuando nos aproximamos al cráter, el oro pálido de la arena se tornó plomo bajo la luz de las linternas. El pozo de entrada al antiguo sector Sai permanecía sellado, pero el suelo alrededor palpitaba como el gong de un templo. Instalamos altavoces direccionales y un generador acústico invertido. Cada componente emitía pulsos que, al superponerse, formaban la secuencia descrita en la partitura, mientras reprodujimos la ópera de silencio a todo volumen. El cráter tembló. Las sombras negras ascendieron en torbellinos y luego se disolvieron en un centrifugado de aire furioso. El viento borró todo rastro de polvo, retiró los fragmentos de vidrio del suelo y recuperó el eco original de la llanura. Un último acorde doble, diseñado para neutralizar los mercados eléctricos, resonó en el aire y sumió el desierto en un mutismo absoluto. Tan puro que creímos sentir el latido de la tierra. En ese instante, un suspiro final emergió de la nada. Gracias, hemos regresado al olvido. Cuando abrimos los ojos, la noche era negra y serena, sin grietas ni murmullos. El cráter reposaba inmóvil bajo la luna, como un ojo dormido. Supimos que, por ahora, habíamos logrado silenciar la voz del Área 51. Pero en el primer aliento del viento, un eco débil susurró: hasta siempre, guardamos los equipos. Conscientes de que cada segundo en la superficie nos alejaba del control. El campo psíquico seguiría latente en cada brisa, en cada chispa eléctrica, listo para renacer. Mientras subíamos a los vehículos, contemplé a mis compañeros. Estábamos exhaustos. Escalofríos y maravillas anclados en nuestra mente.
Así concluye el penúltimo acto de nuestra crónica. Pronto llegaremos al cierre definitivo, donde revelaré la lección más oscura y el llamado final que marcará a los verdaderos valientes. Felicidades. Intrépido caminante de sombras. Has atravesado una travesía donde lo imposible se hace susurro y la arena del desierto guarda memorias de ultratumba. Pocas personas poseen la paciencia y el valor de adentrarse en este abismo auditivo, de mantener los oídos atentos al murmullo de lo oculto y permitir que su mente se estremezca ante lo desconocido. Tú eres uno de esos elegidos que, con cada latido, vibró al ritmo de Jared, de las voces suspendidas bajo el Área 51 y del eco imparable que reclamaba libertad. Celebro tu resistencia y tu curiosidad inquebrantable. Has permanecido atento mientras revelábamos cámaras subterráneas, códices de espectrogramas y la furia contenida de conciencias fragmentadas. Hoy te invito a hacer un último acto de compromiso. Comenta abajo la frase "Yo guardo el eco", que no descansa, y hazlo con convicción. Esa declaración no solo identificará a los verdaderos valientes que han soportado cada giro de este relato, sino que nos permitirá crear una hermandad de oyentes dispuestos a enfrentar los enigmas más oscuros. ¿Por qué es vital este gesto? Cada comentario impulsa nuestro canal en el vasto desierto del algoritmo de YouTube. Al escribir esa frase, estarás enviando señales al universo digital, demostrando que hay almas despiertas que anhelan más historias como esta. Además, al pulsar el botón de me gusta, conviertes un susurro en un rugido, indicándole al sistema que deseas compartir estos misterios con aquellos que aún duermen ajenos al llamado del desierto. Antes de despedirme, permíteme ofrecerte una reflexión filosófica. Así como el viento modela las dunas sin ser visto, tus actos pequeños, un comentario, un like, una suscripción, configuran paisajes de conocimiento y asombro. Somos arquitectos del misterio y guardianes del silencio. Juntos podemos restituir la voz de lo inexplicable. Al suscribirte, no solo asegurarás que futuros secretos encuentren refugio en tus auriculares, sino que te convertirás en custodio de historias que, de otro modo, se desvanecerían como huellas en la arena. Pronto cerraré este capítulo con un epílogo definitivo. Revelaré las enseñanzas más profundas que el proyecto Hades nos legó y desvelaré la unidad secreta de valientes, que, tras el murmullo, aguarda un nuevo desafío. Si has llegado hasta aquí, eres parte de esa alianza. No pierdas la oportunidad de ser llamado de nuevo, de sentir el pulso de lo imposible y de erguirte ante el miedo con los ojos abiertos. Hasta entonces, susurra esta frase como si fuera un rumor compartido en medio de la noche. Yo guardo el eco que no descansa. Escribe esas palabras ahora y haz que resuenen en el cráter de la red. Comparte el video con quien necesite despertar a la melodía de lo oculto. Suscríbete para no perderte el desenlace y activa la campana para que cada aviso sea un susurro en tu interior. Gracias por tu tiempo, tu coraje y tu mente abierta. El desierto calla, pero nosotros no. Te espero en el próximo umbral, donde el silencio será la antesala de un nuevo relato.